Vamos a ir al libro de Hebreos y vamos a leer del capítulo 1, los versículos del 10 al versículo 14. Hebreos capítulo 1, del versículo 10 hasta el versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hasta aquí, mis hermanos, la lectura. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Vivimos en un mundo cambiante. Todo cambia rápidamente. Todo lo que nos rodea, todo se empieza a envejecer, se empieza a desgastar, se empieza a transformar. Así que en un mundo con tanto cambio tan constante, genera inestabilidad. El corazón del hombre empieza a temblar y anhela algo firme, anhela algo estable. El primer capítulo de Hebreos nos presenta precisamente esa esperanza para el hombre: Jesucristo, el Hijo de Dios, el eterno, el que no cambia. Mientras los cielos y la tierra se van desgastando como un vestido que se va envejeciendo, el eterno no cambia. Cristo permanece el mismo. Además, se nos revela que no solo ha sido exaltado a la diestra del Padre, como lo leímos en el pasaje, sino que envía a sus ángeles para ministrar a los herederos de la salvación. Este glorioso cuadro nos recuerda que en la exaltación de Cristo tenemos seguridad. En su inmutabilidad tenemos nosotros firmeza. En el ministerio de los ángeles vemos el cuidado de Dios para con su iglesia. Así que, hermanos, como en los días de Lot, los días de Daniel, los días de Pedro, los ángeles fueron enviados para guiar y para proteger a los siervos de Dios. Hoy también los ángeles son enviados para los herederos de la salvación. Así dice el texto de Hebreos en el versículo 14. Nos enseña que los ángeles no son objetos de adoración, como lo vimos en nuestro estudio, ni son gobernantes, sino son siervos designados por Dios para asistirnos en nuestra peregrinación. Así que, mis hermanos, el Señor mismo es exaltado sobre la creación, y eso es lo que vamos a ver hoy. Dios cuida a su pueblo con mensajeros. Este ministerio de los ángeles es una evidencia palpable de la superioridad de Cristo al ordenar sobre ellos el cuidado de su pueblo. El título que le hemos dado al sermón es: los creyentes exaltamos a Cristo, nuestro Rey de toda la creación. Y veremos 3 puntos. El primer punto que vamos a ver es: Cristo es eterno e inmutable. Y aquí, ¿qué vamos a ver? Que mientras todo lo creado se envejece y perece, Jesús permanece firme y estable, el mismo. En segundo lugar, veremos: Cristo es exaltado sobre toda la creación. Exaltado sobre toda la creación. Y aquí, ¿qué vamos a ver? Aquí vamos a ver que Cristo está sentado a la diestra del Padre.
Su victoria es segura y su gobierno es absoluto. Y finalmente vamos a ver, los ángeles ministran a los herederos de la salvación. ¿Y cómo lo hace? Pues como una muestra de amor, de cuidado, el cuidado de Cristo. Y aquí los ángeles son enviados para servir y proteger al pueblo. Cada uno de estos puntos que veremos en este sermón lo debe llevar a usted y me debe llevar a mí a recordar la grandeza del Salvador que tenemos. Deberá fortalecer nuestros corazones y animarnos a vivir en seguridad, en gratitud y en adoración. Vamos a nuestro primer punto. Cristo es eterno e inmutable. Pongan sus ojos en el texto bíblico en el versículo 10. Hebreos 1, versículo 10. Dice así, vamos a leer del 10 al 12. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Mis hermanos, piensen en lo siguiente. Imagínense ustedes, de pronto los que han vivido en el campo, un árbol firme, un árbol, un roble, un árbol muy fuerte. Y pasan los años, y pasan años y años y años. Y en esos años que pasan, nacen personas, mueren personas, pero el árbol está firme. Hay gobiernos que pasan, llegan otros y el árbol está firme, allá bien plantado. El árbol permanece firme, su tronco sólido, desafiando el paso del tiempo. En un sentido infinitamente mayor, Jesucristo permanece inmutable, firme, mientras que todo lo creado se envejece y desaparece. En un mundo donde todo cambia, todo se deteriora, todo se empieza a dañar, Cristo es nuestra roca eterna, siempre constante, siempre firme. Y ese era el consuelo que necesitaban los judíos cristianos de esta carta. Necesitaban una palabra que les diera firmeza, estabilidad. Y el único estable y firme es Cristo. El autor de Hebreos utiliza textos del Antiguo Testamento para poderles explicar a estos cristianos judíos la grandeza de Cristo. Y aquí saca un salmo, saca el Salmo 102. Y del Salmo 102 extrae esta preciosa verdad. Dice el Salmo 102, versículo 25. Tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Antes de su encarnación, el Hijo ya estaba en su gloria eterna, siendo aquel que puso los cimientos de la tierra y desplegó los cielos. Es lo que dice el texto. Jesús, Cristo. Tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Está hablando de nuestro Señor. Dice un teólogo, abro comillas, el salmo del cual se cita esto es verdaderamente maravilloso. En algunos aspectos quizás sea el más notable de toda la serie. Nos revela el alma misma del Salvador. Pocos, si es que alguno, habríamos pensado en aplicarlo a Cristo o nos habríamos atrevido a hacerlo de no haber sido por el Espíritu de Dios aquí en Hebreos. El Espíritu Santo, inspirando las Escrituras, está enseñando a la comunidad de judíos, Cristo creó los cielos y la tierra. Creó los cielos y la tierra. Así que esto llevó a estos cristianos a pensar que Cristo, el eterno, el que anduvo con ellos, es creador. Jesús es Dios. Dice el texto, ellos perecerán, mas tú permaneces. ¿Lo alcanza a ver en su texto? ¿Lo nota ahí? Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todo lo que hoy usted ve estable, las montañas, los cielos, el mar, un día pasará. Lo creado
no es eterno, pero el Hijo de Dios, nuestro Salvador, permanece para siempre. Tal vez cuando uno acompaña a los niños al planetario y empiezan a mostrar todas las estrellas y todo el universo, y cuando estos expertos dicen, aquí la estrella, cuando explota, ha muerto. Las estrellas tienen también su vida útil, como todo el universo. Todo perece, todo perece. Lo único que no perece, lo único que no cambia es el Señor. Miren el versículo 11 del capítulo 1. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Dejémoslo solamente hasta ahí. Así como nos cambiamos una prenda desgastada, Cristo cambia los cielos y la tierra. Cristo renueva todo. Él tiene el poder absoluto, no solo para crear, sino para renovar. En Pedro y en Apocalipsis nos empieza a hablar de cómo el Señor en su plan perfecto renovará la tierra, renovará los cielos. Él tiene el poder para cambiarlo absolutamente todo. Lo que usted hoy ve estable, inamovible, Dios tiene el poder para cambiarlo. La inmutabilidad de Cristo es un refugio para el alma cansada. Saber que Cristo es inmutable. Que es inmutable, que no cambia. Él no cambia. Dios es inmutable. ¿Por qué Dios es inmutable? Porque Dios no tiene composición. Es una sola parte. El ser humano tiene dos: la parte material y la parte inmaterial. Como Dios tiene una sola parte, la Biblia dice que Dios es espíritu. Ahí nos está hablando de que Dios no cambia. No cambia. El ser humano, obviamente, por el cuerpo expresa todas las emociones: rabia, molestia. Pero en Dios no. En Dios no. Ese será un tema para otra ocasión, hablar sobre la inmutabilidad de Dios. Pero quedémonos con la idea de que la palabra de Dios nos está hablando que Cristo es inmutable. Él no cambia. Así que su obra, sus palabras, sus enseñanzas son eternas y son seguras. La inmutabilidad de Cristo es nuestro refugio. Dice un teólogo, abro comillas, aquí se menciona otra perfección de Cristo: su inmutabilidad. La tierra y los cielos perecerán. El apóstol Juan, en visión profética, vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Pero Cristo permanece. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Fin de la cita. Por lo tanto, mis hermanos, vivimos en un mundo que cambia rápidamente. Traiciones rápidamente llegan. Pérdida de un momento a otro, se perdió algo muy valioso. Todo cambia rápidamente. Económicamente estables por un momento y de un momento a otro todo se ha perdido. Contamos con nuestros hijos, nuestras esposas, esposos, padres, y en un momento a otro alguno de ellos ya no está. Pero Cristo, nuestro eterno inmutable, tiene promesas eternas y firmes. Así que todo lo que Cristo ha enseñado, podemos nosotros descansar en esas verdades y confiar en Él. Dice la palabra de Dios: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, no pasarán. Cada palabra de Cristo es de plena confianza para su pueblo, porque brota de una naturaleza inmutable. Cada palabra que usted lee de las Escrituras que ha pronunciado Cristo, y toda la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios es inerrante, es inspirada por el Señor. Entonces,
toda palabra es digna de plena confianza. Usted puede estar confiado en esas promesas, porque estas promesas brotan de alguien que es inmutable. El Señor Jesús lo dijo, así se hará. Todos los textos de la palabra de Dios son dignos de plena confianza. Permítame 3 aplicaciones hasta acá. La primera, confianza en medio de la incertidumbre. Cuando todo en su vida parezca tambalear, tambalea su salud, tambalea su trabajo, tambalea sus relaciones con X o Y persona. Recordemos que Cristo permanece inmutable y Él es digno de toda nuestra confianza. Él es digno que usted ponga toda su confianza en Él. Otra aplicación, seguridad en las promesas de Dios. No importa cuán inestables sean las circunstancias, cada promesa escrita en la palabra de Dios tiene el mismo poder y la misma vigencia como cuando se escribieron la primera vez. No cambia, no cambia. El mensaje que iba dirigido para estos judíos cristianos es el mismo que va para nosotros. Cristo, el eterno, el inmutable, superior a todo. Y permítame esta tercera aplicación. Adoración centrada en Cristo. Nuestra adoración debe fluir de un corazón que reconoce la eternidad de Cristo, la constancia de nuestro Salvador. No adoramos un Dios que cambia, sino adoramos al eterno que permanece para siempre. Así, hermanos, que hemos visto que Cristo es eterno, que es inmutable, que es nuestro refugio firme y que es seguro confiar en Él. Ahora vamos a considerar cómo esta misma gloria lo ha llevado a ser exaltado por encima de toda la creación, sentado a la diestra del Padre, donde reina con autoridad. Vamos al segundo punto. Cristo es exaltado sobre toda la creación. Pongan sus ojos en el versículo 13 de Hebreos capítulo 1. Hebreos 1, versículo 13, corrijo. Hebreos capítulo 1, versículo 13. Dice así: pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Imaginen por un momento un príncipe que es rechazado por el pueblo. Luego que el pueblo lo rechaza, el rey lo recibe y exalta al príncipe en una posición y honor que corresponde al reino. Aunque los hombres del pueblo despreciaron a este príncipe, el Padre lo ha coronado, lo ha puesto en el lugar legítimo como heredero. De la misma manera, pero guardando las proporciones, no hay ningún ejemplo que sea adecuado. Todos los ejemplos que uno exponga en un sermón, en un estudio, se quedan pequeños, porque comparar a Cristo es imposible. Pero lo hacemos con el propósito que tengamos una mediana idea. Pero así como dijimos del príncipe que fue rechazado y que el rey lo pone en una posición de honor, Cristo, sufriente, quien recibió humillación como hijo de Dios, fue exaltado por el Padre, sentado a su diestra, recibiendo el honor y la autoridad sobre toda la creación. Dice el versículo 13 del capítulo 1 de Hebreos: pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Así que, mis hermanos, este pasaje muestra cómo Cristo posee un lugar de autoridad. Un lugar de autoridad que ningún ángel podrá tener. Por más glorioso que sea un ángel, Cristo se sentó a la diestra del Padre, indicando su lugar de honor, de poder y de dominio. Hermanos, el Antiguo Testamento daba testimonio de que el Mesías rechazado
se iba a sentar a la diestra de Dios. Y eso lo vemos en el Salmo 110. Este pastor sacó del Salmo esta porción y se la aplicó a Cristo. Si usted va al versículo 1 del Salmo 110, dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hay un diálogo entre el Padre y el Hijo. David, inspirado por el Espíritu Santo, escucha proclamar lo que el Padre le dice al Hijo. Lo invita a sentarse, a glorificarlo, sentarse en el lugar de máximo honor y autoridad. La frase siéntate a mi diestra implica que la obra de redención ha sido terminada. Ahí llegó la obra de redención, ha sido terminada. Cristo no es simplemente un ser que ha sido exaltado entre muchos, sino Él es el soberano. Él es el soberano a quien toda autoridad ha sido entregada, tanto en los cielos como en la tierra. Recuerden lo que dijo el Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso lo pueden ver en el Evangelio de Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y si usted lo conecta con el Salmo 110, revela que este reinado mesiánico tiene un carácter no solamente sacerdotal, sino también militar, como rey, como jefe. Más adelante, el pastor que escribió esta carta va a hablar de la comparación entre Cristo y Melquisedec. Melquisedec como rey y como sacerdote. Y ustedes deben traer a memoria que era prohibido en el sistema levítico que un rey también fuese sacerdote. Así que ahí hay una verdad muy grande y majestuosa que se tendrá que explicar en su momento cuando se trate el tema de Melquisedec. Pero vayan al versículo 4 del Salmo 110. Dice así la palabra de Dios: juró Jehová y no se arrepentirá, hablando de Jesús. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién conoce los padres de Melquisedec? ¿Quién conoce la descendencia de Melquisedec? Nadie. Ahí hay un misterio precioso que no nos corresponde hoy, que ya si se da la oportunidad se podrá exponer. Pero esto significa que su reinado no es simplemente administrativo, no es simplemente o militar, sino que es profundamente espiritual. Él gobierna sobre su pueblo que ha sido redimido, intercediendo por ellos de manera perpetua. Así que en el Salmo usted va a ver estas verdades. El acto de sentarse, el acto de que Cristo se siente a la diestra, tiene unas implicaciones de obra cumplida. Obra cumplida. Una redención que ya ha sido consumada. Recuerden las palabras de Jesús cuando estaba en la cruz. Él dijo: consumado es. ¿Qué significa? Que hasta aquí he terminado la obra. Ya ha sido consumada la obra de redención. Dice el apóstol Pablo: porque preciso es que el que reine porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Así que la victoria es segura, aunque no plenamente manifestada hoy a los ojos humanos, pero es una victoria que es segura. Cristo reina en majestad, mientras que los ángeles por los siglos seguirán siendo
servidores bajo la autoridad de Dios. Hay una diferencia muy grande. Aquellos que tal vez no estuvieron en el estudio, hablamos que los ángeles, aunque son seres poderosos, porque Dios los hizo así, son distintos a Cristo. Y dimos una explicación para que pudiéramos mostrar el contraste y cómo separa a estos seres creados con Dios. El pastor que escribió esta carta a estos hermanos judíos, este pastor eligió distintos personajes de esta tradición judía para explicarles a ellos que Cristo es superior. Y escogió a Abraham, después escoge a David, después escoge a Moisés y coge distintos personajes. Pero para que lo tengamos presente, hoy estamos tratando los ángeles y está comparando a Cristo con los ángeles. Así que, hermano, la diferencia entre Cristo y todas las criaturas es que Cristo es el Señor exaltado, Rey del universo. Váyanse al Salmo 2, versículo 6. Salmo 2, versículo 6. Si tiene la palabra de Dios, sáquela, léala, porque la Biblia es luz, trae vida al corazón del creyente. No le dé pereza sacar la palabra y leerla. Dice el Salmo 2, versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Más adelante, este pastor en los capítulos más o menos 11 en adelante va a tocar a Sión y hace una explicación muy profunda sobre lo que representa Sión y también el Sinaí. Pero aquí nos está hablando que Jesús es ese rey. Y para que tengamos la idea, Sión viene a ser la iglesia. Es Jesús en medio de su iglesia. Jesús en medio de su iglesia. Así que, querido amigo, la exaltación de Cristo a la diestra de Dios no es solo un hecho glorioso de que celebramos los creyentes, sino es un llamado urgente. Es un llamado urgente para todo pecador. El mismo Jesús que ahora reina sobrenaturalmente será quien juzgue a vivos y a muertos. Su exaltación es la prueba de que el sacrificio ha sido aceptado. Que Él esté sentado a la diestra del Padre es muestra de que su sacrificio fue aceptado. Pero, amigo, llegará un día en el que todos deban rendir cuentas ante Él. Y la Escritura dice, Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por tanto, hermano, que si su trono de gracia, que hoy podemos ver, será en un momento un trono de juicio. Así que es imperativo que usted se arrepienta. Si usted no es creyente, si usted no ha sido unido a Cristo, su vida no le pertenece a Cristo, usted no hace parte de la iglesia de Cristo, no en número, sino porque su corazón ha sido redimido por el Señor, es urgente que se arrepienta, es urgente que crea en el Señor. La única esperanza para escapar del justo juicio de Cristo es que usted se refugie en la misericordia que hoy se está presentando en la exposición de las Sagradas Escrituras. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, dice Juan 3:36. Así que, amigo, amiga, cree en Cristo, no simplemente aceptando datos intelectuales, no simplemente aceptando una teología intelectual, sino confiando plenamente en Él como el único salvador de su alma, el único mediador entre Dios y los hombres es Él. El arrepentimiento y la fe son inseparables. El pecador que reconoce su miseria y su necesidad
huye a Cristo. El pecador que sabe que ha ofendido a Dios, huye a Cristo porque sabe que no tiene otra esperanza. Hoy, en la exposición de su palabra, cuando su palabra es expuesta a su pueblo, es día en el que Dios en su misericordia salva. Así que, hermano, la exaltación de Cristo entonces es una doble realidad. Por un lugar es consuelo para el pueblo de Dios, para los creyentes, y por otro lugar es muestra que un día habrá juicio sobre los que no han creído. Aceptemos esta seria advertencia solemne para que todo aquel que aún no ha creído, que está en este salón, pueda buscar al Señor, humillarse y creer. Es hermoso estas verdades, pero es más hermoso que usted se arrepienta y allí desde su banca pueda buscar al Señor con su corazón. Permítame estas aplicaciones. Seguridad en el gobierno de Cristo. Lo hemos dicho que aunque el mundo parezca caótico, Cristo reina. Nada escapa de su control soberano. La paciencia en medio del sufrimiento. Como Cristo espera la sumisión total de sus enemigos, nosotros también debemos esperar en fe, sabiendo que su victoria final será garantizada. Sí, es cierto, padecemos, sufrimos en este mundo caído. Estos cristianos judíos estaban sufriendo mucho. En el capítulo más o menos en el 10 nos comenta, no sé si 33, 34, nos empieza a hablar sobre el sufrimiento de estos cristianos. Eran cristianos que eran muy felices cuando estaban en el judaísmo, porque practicaban los ritos, su familia los quería, el gobierno los apoyaba, pero cuando creyeron en Cristo, su misma familia, judíos, lo rechazaron por creer en Cristo. Porque en ese entonces se practicaba todavía las ofrendas y sacrificios en el templo. Aún el templo funcionaba. Entonces imagínense ustedes que le digan a este judío, hermano cristiano, o a esta judía hermana cristiana, que vamos al templo a sacrificar, y él dice, no, yo ya no voy. Pues el problema en el que se metía, cuando lo veían meditando las escrituras, orando al Señor, era una dificultad muy grande. Pero piensen esto, no solamente estos judíos estaban viviendo una situación compleja en la persecución de su familia. Piense que usted tiene hoy sus cosas, vive cómodamente, tiene su comodidad, pero de un momento a otro usted por la fe lo pierde todo. A estos judíos, las escrituras en el capítulo 10 más o menos de Hebreos, dice que les confiscaron los bienes. Si tenían casas, ya no hay casa. Si tenía ciertas propiedades, cierto ganado, se lo confiscaban. Y lo rechazaban por ser cristianos. Los amenazaban de muerte. Así que no era una situación nada fácil. Nada fácil. Así que la paciencia en medio del sufrimiento era muy importante para estos hermanos, igual que para nosotros. Permítame una tercera aplicación, la adoración reverente. No podemos acercarnos a Cristo con ligereza. Usted no puede venir aquí el día del Señor simplemente por venir. Usted debe venir con el corazón en la mano, rogando que el Señor quiera tocar con su palabra inspirada su alma, que la exposición de las Sagradas Escrituras impacte su alma. Así debe venir a este lugar, independientemente quien enseñe. Desde que enseñe las Sagradas Escrituras, usted debe venir con el corazón en la mano,
rogando al Señor que su palabra impacte su corazón. Y así usted se va a acercar a Él con reverencia, como debe acercarse todo creyente, porque Él es el Rey exaltado que merece nuestra reverencia, nuestra obediencia y nuestra entrega total. Así que, hermanos, después de contemplar lo primero que vimos, la eternidad y la inmutabilidad de Cristo, y ahora su gloriosa exaltación sobre toda la creación, veremos ahora con asombro cómo en su Espíritu infinito ha dispuesto que sus ángeles, para ministrar a favor de nosotros, los herederos, han sido designados. Sus ángeles han sido designados por el Señor mismo para bendición nuestra. Vamos al tercer punto. Los ángeles ministran a los herederos de la salvación. Hebreos 1, versículo 14. Ubiquen el texto en su palabra, en la palabra de Dios. Hebreos 1, versículo 14. Dice así: ¿no son todos espíritus ministradores, enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Vuelvo a leer el texto, pongan atención. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Piensen un momento en un hospital de emergencia. Un hospital durante una catástrofe. No sé usted cuál pueda traer a su mente, pero hemos pasado varias: el COVID, terremotos. Piensen en que los médicos principales, los de turno, están atendiendo, pero son tantos los heridos que llegan. Tienen que dedicarse a las operaciones más importantes para salvar las vidas. Piensen que los que están por debajo de los médicos son enfermeros. Los enfermeros, los médicos les dicen: lleve a esta persona a tal lugar, y a esta persona dele este y este medicamento, a esta persona dele estas cantidades, y empieza a repartir funciones para beneficiar a aquellos heridos que están llegando, porque ellos están dedicados a otros asuntos más importantes. Entonces, ellos empiezan a llevar las medicinas, ubican a la gente en su lugar y empiezan a organizar tal cual las indicaciones que les han dado los médicos. Cristo es nuestro gran médico. Cristo es nuestro médico celestial. No solamente nos salvó de la cruz, sino que ahora, mientras caminamos en este mundo, mientras estamos militando en este mundo, Él nos ha dado no solamente la gracia, no solamente la fe, no solamente las santas escrituras, no solamente su espíritu en la iglesia, sino que también nos dice que estos ángeles están para el cuidado de su iglesia. Ellos ministran a favor de su pueblo, guiándolos, protegiéndolos y sirviéndoles en nombre, ¿será en nombre propio? No, en nombre del Rey. Él es el que ha ordenado. Él es el superior, el que ha dicho: hagan esto, esto y esto. A manera de ejemplo, piensen en un niño pequeño, caminando en el borde de una quebrada. El niño pequeñito, él es distraído. Ellos caminan distraídos. Piense que tiene flores que arrancó del pasto en la mano y él está distraído. Un niño no es consciente del peligro. Un niño no es consciente del peligro que da a cada paso. Pero el papá sí. El papá, como si sabe cuál es el peligro que va a enfrentar el niño, el papá lo cuida sin que el niño se dé cuenta, sin que el niño se percate. Y si el niño llegase a dar un paso en falso, el papá le extiende su mano y nuevamente lo ubica. Un niño jamás sabe
¿Cuántas veces su papá le ha librado de cosas? No tienen la menor idea de cuántas veces su papá le echó una mano y él ni por enterado se dio que lo guardó de una u otra circunstancia. Hermanos, así también usted, así también yo, los que hemos sido unidos a Cristo y hemos creído con Él con todo nuestro corazón, caminamos en esta vida enfrentando peligros invisibles. No tenemos la menor idea de cuántos accidentes, de cuántos peligros el Señor nos ha guardado. Lo ignoramos. Muchas veces sin saberlo somos librados de males que ni siquiera alcanzamos a percibir, ni siquiera. Es muy posible que en esas ocasiones Dios haya enviado ángeles a guardarnos, como la escritura lo dice. No lo sabemos, pero sí dice el texto en el Salmo 91:11: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Tal vez, o de pronto no, pero tal vez en la eternidad entendamos cuántas veces fuimos protegidos y de qué formas. O tal vez no, o tal vez no, hará parte de su misterio, de que el Señor lo haya dispuesto así. Pero hoy solamente podemos dar gracias. Gracias por el cuidado fiel que el Dios y Padre eterno tiene con su pueblo, tiene con sus hijos. Hoy solo podemos dar gracias de su cuidado fiel, aun cuando no lo veamos. Por eso usted cada noche, cada mañana, debe dar gracias a Dios por la vida, por el cuidado que ha tenido de su salud, de su integridad física, de su esposa, de sus hijos, de sus hermanos en la fe. Tenemos motivos para dar gracias a Dios, porque Dios es fiel para cuidar a su pueblo. Mira el versículo 14 de Hebreos 1. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Este versículo revela la verdadera función de los ángeles en relación con los creyentes. No son objetos de adoración. Recalco en esto: no son objetos de adoración. Ellos son seres creados para servir. ¿Quién les ordena? Dios les ordena. No son objetos de adoración ni intermediarios de redención. Esto es más grave aún. No son intermediarios de redención, sino son siervos designados para asistir a los hijos de Dios en su peregrinación terrenal. Siervos. La palabra de Dios es clara, al cual definir cuál es el verdadero papel de los ángeles en relación con los creyentes. Son espíritus ministradores, así dice la palabra de Dios. Son espíritus, dice aquí, ¿no son todos espíritus ministradores? Son espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que han de heredar la salvación. Eso significa que los ángeles han sido asignados por Dios para servir y asistir a los que han sido redimidos por la sangre de Cristo. No son seres autónomos que digan: no, yo voy a hacer esto o a hacer aquello. Ya lo explicamos. No actúan por cuenta propia. Sino que son enviados para ser el centro de nuestra fe. Ni son enviados para ser el centro de nuestra fe. No lo son. No son enviados para ser el centro de nuestra fe. Su única función es ejecutar la voluntad de Dios en favor de su pueblo, protegiéndolo, guiándolo, auxiliando a los creyentes. ¿Por qué hay que hacer énfasis en esto? Porque lamentablemente en muchos contextos culturales, religiosos, se ha distorsionado el concepto bíblico de los ángeles. ¿Han escuchado ustedes hablar alguna vez que
dicen que Dios le ha dado un ángel a cada persona. Y cuando estaban pequeños, ore al ángel de la guarda. Que cada uno, Dios le dio un angelito para que lo guarde. Yo no sé de dónde sacan esos disparates, esas historias. Pero la Biblia lo que nos dice es que Dios es fiel, Dios nos cuida, Dios ha enviado ángeles para ministrar a los que han de heredar la salvación. Por eso es importante entender correctamente este concepto bíblico de los ángeles. Algunos los presentan como objetos de veneración, de adorar a los ángeles. Recuerdan que las Sagradas Escrituras mencionan que cuando Juan se quiso postrar, el ángel le dijo que no. No. Ahí nos muestra varias cosas. Uno, el aspecto del ángel. Tiene que ser imponente. Y dos, él no es digno. Él es ser creado. Entonces, hermanos, es importante que podamos entender que a ellos no debemos pedir favores. No es pidámosle un favor al ángel, pongámosle un nombre al ángel y diga, no. Entramos en distorsión de las escrituras. Distorsionamos lo que el Señor quiere hacer, quiere enseñar. El Señor quiere enseñar que Cristo es el todo. Y ellos hacen lo que Dios ordena que deben hacer. Y les ha dado una orden. Así que, hermanos, el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Porque hay un solo hombre, dice Timoteo, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Así que adorar o invocar ángeles es desviar la gloria que solo le pertenece a Cristo. Los ángeles mismos rechazan recibir adoración. Lo rechazan porque ellos están en obediencia al Padre, en obediencia a Cristo. Rechazan ser adorados y dirigen toda honra hacia Dios. Si comprendemos esta gran verdad, que son siervos designados para asistirnos, nuestra actitud de agradecimiento a Dios debe ser mayor. No en adoración hacia ellos, sino en reconocer su ministerio, su servicio. Pero debemos siempre tener en mente que todo es para la gloria de Dios. Todo es para su gloria. Cada vez que usted es protegido, cada vez que usted es guiado, cada vez que usted es fortalecido, cada vez que usted es sustentado en momentos de necesidad, debe dar la gloria a Dios. Debe dar la gloria a Dios. Nuestros corazones deben dirigir toda gratitud y adoración a aquel que tiene el poder para salvarnos. Dice un teólogo, un ministro es un siervo. Y ya leímos que el texto dice que son ministros, que ministran. Un ministro es un siervo, una persona que ocupa un lugar inferior, que actúa subordinadamente, depende de otro, sujeta a la autoridad y regulada por la voluntad de otro. Los ángeles son espíritus ministradores, no son espíritus gobernantes. El servicio, no el dominio, es su función. Ellos sirven a lo que el Señor les indica que deben hacer. Esto destaca el contraste entre el Cristo exaltado y los ángeles servidores. Los ángeles ejercen su ministerio de diversas formas. Uno de sus servicios es la protección. Miren en el Salmo 34, versículo 7. Salmo 34, versículo 7. Dice así: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. A través de la historia bíblica vemos a Lot, vemos a Daniel, vemos a Pedro, vemos estos ángeles
rescatando, protegiendo y asistiendo. Si ustedes recuerdan a Lot, los ángeles también mencionan las escrituras, como ellos hacen lo que el Padre les dice. Hay un texto en un salmo que habla que son como fuego. Los ángeles ejecutan el juicio que Dios ordena. Cuando Lot estaba en Sodoma y en Gomorra, los ángeles ejecutaron un juicio. ¿Quién les ordenó que hicieran eso? Dios. Dios da la orden y ellos ejecutan juicio. Juicio. No lo hacen por voluntad propia, como dijimos, sino lo hacen por órdenes de Dios. Daniel, ¿no recuerdan con Daniel? Cuando el texto bíblico dice: mi ángel cerró su boca para que no me hiciesen daño. El Señor. Y vemos muchos otros textos. Ya otra será el sermón o el estudio que se hará entre el ángel de Jehová y los ángeles, y la interpretación que se da al tipo de Cristo. Pero eso ya es otro tema. Pero si vemos también con Pedro, cuando fue protegido, cuando soltaron las cadenas, bueno, hay muchos eventos. Cuando María, cuando José, el ángel se presentó, ¿no fue para guiar? ¿Para decir cómo? Ellos no lo hacían por voluntad propia, por orden de nuestro Señor. Lucas 16:22. Los ángeles acompañan al creyente en momentos cruciales. Hermanos, los ángeles acompañan al creyente en momentos cruciales. Lucas 16:22. Y si usted ve en este texto, vemos otra función: asistiendo a los creyentes. Dice así el texto: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. En muestra del cuidado fiel de Dios, el creyente jamás está solo. Dios siempre envía a alguien. Dios siempre nos guarda. Pero Dios siempre se lleva la gloria, no los ángeles. Dios se lleva toda la gloria por toda su protección y cuidado con su pueblo. Esta imagen preciosa nos enseña la asistencia angelical. No cesa ni siquiera en nuestra última hora de respiración en este mundo. Nos escoltan al hogar celestial. Así que, hermanos, eso muestra que su servicio es un mandato expreso de Dios. Su servicio de los ángeles es un mandato expreso de Dios. Y al Señor siempre tenemos que darle gloria. Finalmente, es importante recordar que este ministerio angélico no reemplaza la obra de Cristo. Ya lo dijimos, pero como es tan importante, tengo que volver a resaltarlo. El ministerio angélico no reemplaza la obra de Cristo ni la acción del Espíritu Santo. Más bien, es una manifestación del cuidado providencial del Padre que tiene para con su pueblo. Quien usa a sus siervos celestiales, para proteger a su pueblo, para asistir a su pueblo en dificultad, mientras su pueblo avanza en la peregrinación en este mundo caído hasta consumar su salvación. Hay una historia de John Bunyan cuando él habla de Cristiano. Cristiano hay veces sufre mucho. Y una parte donde Cristiano perdió el rollo. ¿Se acuerdan? Si los han leído el libro. Él perdió el rollo. Y cuando lo perdió, él se angustió y se entristeció. Y se devolvió
por el rollo y pasó un camino largo. Luego se sentó, luego lloró porque había perdido un rollo que le habían entregado. Y luego al agacharse vio el rollo tirado en la banca donde estaba sentado. Y cuando lo tomó se llenó de alegría y siguió avanzando. Porque ese rollo decía cosas que le animaban el corazón a seguir en la fe. Entonces John Bunyan más adelante habla que dos personas se devolvieron y hablaba de temeroso, que era uno de ellos, y desesperación. Estos hombres se empezaron a devolver porque dicen, allá hay dos leones, pero ellos por el pavor y por el miedo no se dieron cuenta que esos leones estaban encadenados. John Bunyan, cuando escribía esta historia, él estaba encarcelado y él pasaba por muchas dificultades, y en uno de sus libros él dice que él tenía como miedo porque muchas veces decía que los cristianos hay veces nos confrontamos y nos preguntamos, ¿será que sí soy cristiano? ¿Por qué me falta la fe? Porque hay momentos donde siento que me falta y no me siento seguro. La asistencia que el Señor ha dado, su palabra santa, nos alienta. Venir a la iglesia al día del Señor nos alienta. Buscar a Dios en oración cada mañana nos alienta. Y ahora hoy nos está hablando de que también ha enviado seres espirituales para que nos ayude, nos asista. No hay que temer, hermanos. Quiero acabar con estas tres aplicaciones. Confiar en la protección divina, saber que Dios envía a sus ángeles a cuidar de nosotros, debería eliminar temores innecesarios y fortalecer nuestra fe en su providencia. Eso no significa que usted se va a ir a medianoche a un barrio peligroso con los vidrios abajo. No. Dios nos ha dado también razón. Pero sí significa que si usted pasa providencialmente por una situación difícil, pueda confiar en Él con todo su corazón. Otra aplicación, humildad al reconocer nuestra fragilidad. Somos tan necesitados de que Dios ha dispuesto servidores celestiales para socorrernos. Así de débiles somos tan débiles que Dios ha tenido que hacer tanto para ayudarnos. Lo bueno es que llegará a feliz término porque el poderoso será quien nos cuide. Y la tercera, gratitud profunda hacia Dios. Al saber que los ángeles ministran para nuestro bien, nuestros corazones deberían rebosar de gratitud hacia Dios, que nos cuida en cada detalle de nuestra vida. Así que, hermanos, tres cosas gloriosas hemos visto hoy. Cristo es eterno e inmutable. Cristo es exaltado sobre toda la creación. Y Cristo envía a sus ángeles para ministrar a su pueblo. Ante tal majestad y misericordia, respondamos en adoración reverente, en fe, firme en obediencia agradecida. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí vamos, mis queridos hermanos, con la exposición de las Sagradas Escrituras.